En el libro de Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Padre del cielo, colocamos, Señor, tu palabra delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, acerca del reino de los cielos, acerca de que tenemos que arrepentirnos, acerca de que tenemos que conocerte a ti, Señor, y obedecerte para poder heredar el reino de los cielos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable, Señor, a través de mí. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra edificante, una palabra que nos confronte si realmente nos hemos arrepentido de nuestras maldades, de nuestro pasado, y ahora vivimos para Cristo, Señor. Enséñanos, Señor, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno. Vamos a dar inicio entonces a la palabra en esta mañana, atesorando Mateo 4:17. Y para esto damos comienzo a nuestra primera palabra, o nuestro primer punto, atesorando las palabras de vida eterna. Mateo 4:17, lo leemos nuevamente para que quede en nuestro corazón, porque el deseo es que aprendamos, que memoricemos, que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que ojalá cuando terminemos todos estos mensajes de atesorar la palabra de Dios, la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Este es el quinto tema, de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nosotros en esta mañana vemos dos cosas importantes. Lo primero que llega y nos dice ahí la palabra es que el Señor Jesús dice, porque son palabras que salieron de la boca del Señor Jesús, y lo primero que dice es arrepentidos, y la segunda parte dice: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces hablamos acerca del reino de los cielos que se ha acercado. Dice que el reino de los cielos se ha acercado, o esto significa que ha venido, que está en este lugar o en esta tierra, que ha llegado, que es una realidad, que está aquí el reino de los cielos, porque el que vino a traer el reino de los cielos fue ¿quién? El Señor Jesús. Aún falta, porque esto era la inauguración de la venida del reino de los cielos a la tierra, pero falta que estamos esperando la consumación de los tiempos. Amén. De ese reino también aquí en la tierra. El hecho de que el reino de los cielos se haya acercado a nosotros fue a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Fue como la forma, el método que Dios Padre utilizó para reconciliar una humanidad que estaba perdida, que necesitaba ser reconciliada, y esto fue a través de Cristo Jesús. Por eso Él vino a esta tierra, para darnos a conocer, para mostrarnos la voluntad del Padre, para mostrarnos que había un mejor camino que el mundo estaba ofreciendo, y el camino era Cristo Jesús. Por eso Él vino a traer las enseñanzas y a dejar todas las instrucciones para que toda la humanidad se fuera, o fuéramos allí al reino de los cielos. ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? Yo creo que todos, ¿cierto? Bueno, entonces hoy vamos a estar atesorando esta palabra de arrepentidos. Amén. El reino de los cielos se define como el gobierno de Dios que ejerce mediante la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Él dijo esta palabra de arrepentidos, y lo dijo en una forma que imperativa, una orden. Es una orden que todos tenemos que cumplir. Si queremos ir al cielo, si queremos tener una relación con Dios, si queremos disfrutar de las ricas herencias, de las bendiciones que Dios tiene para todos sus seguidores, todos los que le reconozcan, pues tenemos que ir a través de Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener cercanía con Él y perdón de pecados. Amén. Él dijo también aquí, esa orden, dijo que era una orden para que nosotros la
pusiéramos por orden o obra en nuestra vida. Porque si no hay un genuino arrepentimiento, pues no puede haber, ¿qué? Herencia en los cielos, ni podemos ir al cielo. Así que nos invita a que tengamos un genuino arrepentimiento. El arrepentirse es aborrecer toda aquella clase de pecado, todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que se opone a Dios, todo lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Dios, porque no lo conocíamos ni teníamos de pronto conocimiento de Él, ni nos habían hablado, de pronto teníamos un conocimiento tal vez tradicional, pero no teníamos una verdadera relación con Dios, porque no le conocíamos. Pero Dios vino a nuestra vida a través del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y que necesitábamos del Señor Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder heredar el reino de los cielos. El arrepentimiento va más allá de reconocer el bien y el mal. Implica aceptar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra culpabilidad y que hemos fallado delante de Dios. Eso implica el arrepentimiento. Si nosotros no reconocemos que hemos sido pecadores, si yo o cualquiera de nosotros no reconocemos que hemos pecado y que hemos fallado y que hemos transgredido la ley de Dios, entonces pues no puede haber arrepentimiento. Tenemos que dolernos por el pecado, por la maldad. Esta misma palabra de arrepentidos dice que dijo el Señor Jesús, que salió de la boca del Señor Jesús, también salió un tiempo antes, unos meses antes, un tiempito antes, cuando Juan Bautista también estaba pregonando y anunciando el reino de Dios que venía. De él también Juan Bautista dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús aquí está rectificando al pueblo, a la humanidad, para que atesoremos esa palabra y la pongamos por obra en nuestras vidas y podamos tener salvación y vida eterna. Amén. Así que nosotros podemos entender de esta palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, de la siguiente manera. Aquí el Señor Jesucristo nos aclara dos cosas. La primera: sin arrepentimiento no hay entrada, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay entrada al reino de los cielos. Hoy debemos atesorar que es necesario arrepentirnos. ¿Será que es necesario arrepentirnos para entrar al reino de los cielos? Tiene que haber primero arrepentimiento, dolernos por nuestro pecado. Lo segundo que el Señor nos muestra acá, que nos aclara, es que el gobierno de Dios, el reino de los cielos, vino a nosotros a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, no habría nada. Pero Él vino con el propósito de salvar, de dar a conocer la voluntad del pueblo, del Padre, que era salvar a toda la humanidad. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras maldades, en desconocimiento de Dios. Pero Él vino a traernos vida y vida en abundancia, a traernos salvación, a darnos una vida, un perdón de pecados, una nueva oportunidad para vivir con Dios. Amén. Bueno, ahora nosotros vamos a estar viendo 7 puntos en los cuales nosotros vamos a ver las evidencias de un verdadero o un genuino arrepentimiento. 7 evidencias del arrepentimiento genuino. Para esto nosotros vamos al libro de Efesios y vamos a estar trabajando ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. A ver, capítulo 4. Versículo 22. Efesios 4, 22. Y dice la palabra del Señor ahí, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra del Señor nos habla que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo era nuestra pasada manera de vivir cuando vivíamos en el mundo?
era pecador, era maldad, malas palabras, vivíamos en tinieblas, en la oscuridad, no conocíamos de Dios. Esa no era nuestra nuestra vieja manera de vivir. Pero Él nos invita aquí que nos despojemos de ese viejo hombre que era viciado al pecado, a la maldad, a la desobediencia, a ir en contra de los propósitos de Dios, a desconocer a Dios. Entonces Él quiere que nos despojemos de todo eso que hacíamos. ¿Para qué? Para vivir una vida alegre, una vida llena de bendición, una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para buenos propósitos. Amén. Así que debemos despojarnos, y despojarnos es que quitarnos todo aquello que hacíamos. Cuando usted se va a entrar al baño, ¿qué hace? Cuando se va a duchar, usted tiene que quitarse ¿qué? Toda su ropa y meterse allí a la ducha, pegarse un baño, purificarse allí. Inclusive eso debíamos de hacerlo para venir a la iglesia, pero resulta que hay hermanos que de pronto se levantan y apenas echan agüita en el pelo y se vienen. No, al Señor, a la iglesia del Señor debemos de venir limpios, porque de lo contrario viene nuestra contaminado, sucio, y entonces deberíamos de venir limpios. Entonces Dios nos quita todo ese vestido. Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, nos quitó ese vestido. Cuando nosotros hicimos ese compromiso con Dios, dice que Él quitó nuestros viejos vestidos, nuestro viejo vestido, todos esos andrajosos, y nos puso un vestido nuevo, alegre, resplandeciente, un vestido digno de la iglesia de Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos ese vestido. Dios nos puso ese vestido, nos quitó esos harapos sucios y nos purificó y nos puso un vestido nuevo en Cristo Jesús. Amén. Dice que eso era antes lo que hacíamos el viejo hombre. Enseguida dice, y que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Desafortunadamente vivíamos en esa tierra. Hoy seguimos viviendo en esta tierra. La ventaja es que hoy tenemos a Cristo Jesús. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso ya es ganancia para nuestra vida. Nosotros ya no vivimos en el mundo, vivimos como nuevas criaturas, despojados del viejo hombre y viviendo para Cristo Jesús. Ahora nosotros vivimos, ya no vivimos actuando ni haciendo lo que hacíamos antes, conforme a los deseos engañosos que antes vivíamos cuando no conocíamos de Dios. Nuestro hombre viejo ya fue ¿qué? Muerto, ya quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Amén. Bueno, entonces nosotros aquí podemos, la evidencia que nosotros podemos ver acá en esta mañana como evidencia de un verdadero, genuino arrepentimiento es lo siguiente. Definitivamente está. Bueno, lo primero es que dejamos de practicar lo que hacíamos, de pensar como pensábamos cuando nuestra naturaleza andaba en pecado. Eso era lo que nosotros éramos antes. O sea, nos despojamos, dejamos de practicar, de hacer, de pensar lo que hacíamos cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza. Ahora somos diferentes. Ahora, cuando nosotros hemos tenido una evidencia de un buen arrepentimiento, es porque nos hemos dejado atrás. Hemos dejado de practicar lo que hacíamos, pensábamos y ahora no practicamos ¿qué? El pecado ni la maldad. Amén. Amén. Segunda evidencia del arrepentimiento genuino. Lo vemos aquí en Efesios 4:23. Vamos a estar trabajando ahí en el libro de Efesios 4:23. Y dice ahí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí la palabra nos dice muy claro que debemos de ¿qué? Renovarnos. Y renovar que no es solamente nuestros pensamientos, nuestro hablar, todo tenemos que estarlo renovar, y ahí lo vamos a estar viendo durante todo lo que estamos trabajando en esta mañana. Amén. Renovaos es buscar que la oportunidad de renovar está nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, de caminar, de actuar, nuestro comportamiento. Todo eso es lo que
tenemos nosotros que renovar. Pero gracias a que Dios nos ha colocado su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y la ayuda del Espíritu Santo nos ha mostrado cómo debemos de nosotros vivir. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros seguiríamos viviendo en nuestra vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo nos guía al conocimiento de toda la verdad, y Él nos muestra cuando estamos errados, cuando estamos al borde de caer en tentación, cuando hacemos algo malo, desagradable en contra de Dios. Él nos muestra que estamos fallando, nos trae contrición, nos sentimos mal, nos sentimos como reargüidos, y Él nos corrige nuestra manera de vida. Así que Él ha venido corrigiendo nuestro estilo de vida que llevábamos antes. Y a través de la relación con Dios y su palabra y el Espíritu Santo ha traído un cambio radical en cada uno de nosotros. Nosotros ya no hacíamos lo que hacíamos antes, porque ha habido una renovación a través de en la mente, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de leer la palabra de Dios. Porque para eso tenemos que leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, si no lee la Biblia, ¿cómo puede usted tener la palabra de Dios en su corazón? Y el Espíritu Santo dice que nos recuerda, nos trae las palabras apropiadas en tal momento, en tal circunstancia, y nos muestra la condición, la situación en las que podemos estar, y Él pues quiere cambiar todo en nuestra mente. Nosotros antes pensábamos y hacíamos cosas desagradables, pero a través de la misma palabra y a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la lectura de la palabra, ahora hablamos palabra de vida. Ahora nuestro vocabulario es diferente, nuestra forma de hablar está de acuerdo, en concordancia con la palabra de Dios. Y si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos hacer nada. Por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos decir, es que yo dejé esto, es que yo ahora hago esto. No, es porque el Espíritu Santo nos convence que lo que hacíamos o lo que venimos haciendo está mal. Pero cuando Él nos lleva a hacer las cosas de tal manera en que entendemos y conocemos y vivimos y practicamos, actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, Él también nos hace sentir felices. ¿O no es así? Nosotros cuando hacemos las cosas bien nos sentimos contentos, felices. ¡Ay, qué rico! Lo hice bien. Dios me respaldó, Dios me ayudó. Eso es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que Él viene regenerando, viene cambiando, renovando nuestra mente todos los días de nuestra vida. Pero para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que escuchar la palabra, para eso tenemos que tener una relación continua con Dios. Amén. En oración, en clamor y en la lectura de la palabra. Amén. Así que esta es la forma o la evidencia aquí que nosotros podemos encontrar en esta mañana, en este punto, es que bajo la acción del Espíritu Santo adquirimos una nueva manera de pensar y actuar. No es por nuestra cuenta, no es que, ay, es que yo tan lindo, ay, es que yo tan bueno, que yo deje el pecado, deje la maldad. No, es porque el Espíritu Santo nos convence que estamos haciendo las cosas mal. Y Él nos lleva ¿a qué? A mostrarnos que tenemos que renovar, cambiar. Si no, de lo contrario, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Aquí en esta palabra podemos también ver aquí en el libro de Tito, capítulo 3:5, Tito 3:5, que nos dice la palabra del Señor. Dice acá, no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo regeneró nuestra vida y hubo una renovación a través del Espíritu Santo en nuestra vida. De lo contrario, nosotros solos no podríamos hacerlo. Y el Salmo 151:10 también, si quieren, anótenlo ahí para que lo tengan y lo lean después. Amén. Eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Ahora vamos a ver una tercera evidencia
En Efesios 4:24. Ahí seguimos, Efesios 4:24. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Aquí nos habla muy claro, dice, vestidos del nuevo hombre. Antes éramos, ¿qué? Un viejo hombre, lisiados por nuestro pecado, por nuestra maldad, por lo que hacíamos, por lo que practicábamos. Pero a raíz de recibir a Cristo Jesús, de hacer un compromiso con Él nos revistió del nuevo hombre. Quitó nuestra vieja naturaleza de pecado que traíamos desde niños. Desde estar en el vientre de nuestra madre, ya éramos pecadores, porque traíamos esa herencia de pecado, de maldad. Pero Dios quitó eso y puso una herencia nueva, una nueva vida, la nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo hombre. Eso somos nosotros por haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, vestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre también nos dice ahí, creado según Dios. O sea, no es por nuestra propia cuenta, es por la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Él ha hecho una obra, dice que Él comenzó una obra en cada uno de nosotros y la ha venido perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso sí lo debemos de creer, pero también tenemos que creer que o permanecer o seguir en los caminos del Señor, porque si yo me voy al mundo y espero que Dios siga haciendo la obra en mi vida, Él no la va a hacer. Amén. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo, viviendo para Cristo, practicando y estando cerca de Él, para que Él cada día nos llene, nos revista de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Dice en la justicia, la justicia es Cristo Jesús, ¿cierto? Y esto nos habla acerca de qué, de la condición del hombre, tanto delante de Dios como delante de los hombres. ¿Y cómo es nuestra condición ahora como cuerpo de Cristo? Una iglesia que justa, ¿cierto? Porque en Cristo Jesús fuimos ¿qué? Justificados. Y al ser justificados en Cristo Jesús, nosotros debemos de vivir como el justo, como Cristo Jesús. O sea, por eso tenemos que estar nuestra justicia debe estar delante de Dios. Vivir como Cristo, como hijos de Dios, en justicia y delante de los hombres. Porque ¿qué sería nosotros decir somos cristianos si practicamos diferente? Amén. Entonces somos esos verdaderos hijos de Dios en justicia, en santidad, o sea, guiado, una devoción, un devoto, una unidad plena con Cristo Jesús. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos nosotros tener esa santidad? Reconociendo que Dios está en mi vida, que el Espíritu Santo está en mi vida, que nada le podemos ocultar a Dios, porque Dios es Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso nosotros debemos de andar en santidad. Nosotros no le podemos ocultar nada a Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. También nos habla ahí en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Él quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para cada uno de nosotros. Así que un verdadero arrepentimiento es vestirnos de esa nueva naturaleza que está en Cristo Jesús. Que esa naturaleza que Dios ha impregnado en cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros no nos dolemos, no nos sentimos dolor por nuestro pecado, pues ¿cómo vamos a tener un genuino arrepentimiento? Tener un genuino arrepentimiento y estar a la presencia de Dios. Fallé, voy a la presencia de Dios y sabiendo que Dios me va a perdonar y que Él está impregnando la misma imagen de Dios en cada uno de nosotros. La justicia nos habla también de que la justicia es ser una renovación en cada uno de nosotros. Debemos de ser justos, renovados por la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Si Dios es santo, pues nosotros tenemos que andar en santidad como verdaderos hijos de Dios, dando testimonio en todo lugar, en la iglesia, en la casa, en nuestro trabajo, en la calle, en el bus, donde quiera que vayamos. Tenemos que ser cristianos que alumbramos, que damos la luz de Cristo, que mostramos que Cristo Jesús vive en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros.
Un nuevo hombre regenerado realmente refleja a Cristo Jesús, formado a Cristo Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nosotros, nuestro lema en esta iglesia tenemos y el lema de Dios también, es que nuestro deseo es formar a Cristo Jesús en el corazón de cada creyente. ¿Cuántos han sido formados acá? Muchos han sido formados, han sido discipulados, ya están predicando, y todo porque se han dejado guiar por el Espíritu Santo, se han dejado han atesorado la palabra de Dios, han sido formados. Cristo ha sido formado en sus vidas y ahora predican, enseñan la palabra porque viven como verdaderos hijos de Dios en santidad y justicia y en la verdad de Cristo Jesús. Amén. Ya nosotros debemos de rechazar lo malo, el pecado, la maldad, y solamente vivir en obediencia, obedeciendo a la voz de Dios. Amén. Entonces, la tercera evidencia de un genuino arrepentimiento es que somos... Ave María. Que somos renovados porque Cristo, el nuevo hombre, es formado en nosotros. Cristo, el nuevo hombre, ha sido formado en nosotros. Recuerda que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y Él ha venido formando en cada uno de nosotros esa vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. No es por nuestra propia cuenta, no es porque seamos nosotros buenos, es por la obra del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Cuarta evidencia, Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Dice, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Cómo era nuestro hablar antes de conocer a nosotros de Dios? En nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja vida, ¿cómo era la forma de nosotros hablar? ¿Hablábamos de la palabra? ¿Hablábamos santamente? No, nosotros hablábamos cosas que a veces son innombrables, palabras que no se deben de repetir, palabras que no se deben ni siquiera de decir, porque hablábamos groseramente, mentiras, blasfemias, muchas cosas tal vez hacíamos. Y Dios quiere que nosotros desechemos toda mentira y hablemos la verdad. ¿Cuántos éramos mentirosos antes de conocer a Dios? Todos podemos levantar la mano. Y el que no la levante sería un mentiroso, porque siempre hemos cometido mentira. Aún estando en la iglesia todavía seguimos cometiendo esa mentirita. Ay, es que es una mentira piadosa. ¿De qué piadosa? No hay ninguna mentira. Todas son ¿qué? Pecado delante de Dios. Todas son mentiras. Gente que llega y dice: ay, no, es que no podía ir a la iglesia porque estaba X o Y razón, y resulta que no, era porque estaba enfermo, o que me dolía esto, lo otro, y resulta que no, están jugando fútbol, están allá montando bicicleta, están en el centro comercial, están allá, pero a veces dicen: ay, no puedo ir a la iglesia porque me pasó esto y esto, y resulta que no, estaban en otro lado. Entonces, y Dios no deja nada encubierto, Dios muestra el pecado, Dios muestra la maldad. No es que sea pecado que ustedes vayan allá, sino el pecado es que la mentira. Abrir la boca sin necesidad, pues simplemente no venga, ni llame para decir. Pero personas que llaman: ay, no pude ir por esto, por el otro, pero después no, estaban allá en el centro comercial, estaban paseando, estaban en otra cosa. No, digan: no puedo asistir, ya, listo. Además, nosotros no pedimos cuentas porque no vino. Le preguntamos es por qué, por saber, a ver si estuvo enfermo, qué pasó, se le presentó algún problema, pero pues para orar, amén. Entonces, Dios quiere que nosotros desechemos toda mentira y hablemos la verdad. Dice enseguida: cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos los unos de los otros. Así que si somos miembros del cuerpo de Cristo, usted no tiene por qué tampoco decirle mentiras al pastor, a la pastora, al hermano.
Porque en sí de todas maneras viene a ser mentira. Y aún a la gente de afuera. Y lo que usábamos nosotros anteriormente era pura ¿qué? Mentiras. Para todo era mentiras. Porque queríamos arreglar las cosas a veces con mentiras. Y cuando nosotros decimos mentiras, lo que hacemos es que agrandar el problema. Porque después somos descubiertos y el problema que se agrava. Y no solo eso, que se agrava el problema, sino que la relación con Dios. Aquí prima es que la relación con Dios. Si yo estoy diciendo mentiras, bueno, pues la está diciendo, pero que mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así que desechemos ¿qué? Toda ¿qué? Mentira y hablemos ¿qué? La verdad. ¿Qué dice allí 2 Timoteo 2:23? 2 Timoteo 2:23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. A veces nosotros cuando más hablamos, decimos mentira, pues más que aumentamos más las cosas. Más las cosas nosotros hacemos, aumentamos el problema. En vez de solucionarlo, más que lo aumentamos. Si quieren, anote allí según Zacarías 9, 16 y 17 para que lo anoten y lo tengan y lo lean después, más adelante. Amén. ¿Qué podemos nosotros hablar acerca de este punto como evidencias de un genuino arrepentimiento? El arrepentimiento genuino que ha permitido que Cristo esté en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo. No deja que hablemos ninguna mentira, solo la palabra de verdad. ¿Usted ahora no es así o cómo es? ¿O todavía es un cristiano que viene a la iglesia pero siempre sigue hablando mentiras? ¿Cómo es su vida? ¿Sí ha cambiado de decir mentiras o no? Yo creo que sí. Ahora decimos la verdad porque el mismo Espíritu nos muestra y nos dice estamos siendo mentirosos. Cuando decimos una verdad, una mentira, que el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, ay, mentiroso, y uno se indispone, se siente mal hasta que uno reconoce que ha dicho ¿qué? Mentiras. Amén. Quinta evidencia. Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Airaos. ¿Quién se ha airado acá? Creo que todos. A veces se airea uno porque el bus pasó y no me recogió. Que porque iba caminando y cuando llueve me salpicaron. Y así. Porque de pronto alguien lo rozó en el camino, entonces uno se enoja. Que porque no me hicieron caso, uno se enoja. Que porque dije esto no tuvieron en cuenta. Ay, pero sí, bueno, habla uno y entonces uno se enoja. Hay muchas formas, maneras en que nos enojamos muy fácilmente. Pero el Señor dice que nos debemos de enojar, pero no ¿qué? No pecar. Y dice ahí, airaos, todos nos airamos, tenemos un momento de ira. Y a veces uno ve, aún en el cuerpo cristiano, en la iglesia del Señor, personas que hablan y enseñan, dan a conocer la palabra, pero es muy fácil, se dejan exaltar, muy fácil se airean. Y no solo eso, sino que sacan un poco de ¿qué? De palabras que nunca habían salido de la boca de él. Nace el nuevo, aparece el viejo hombre. Opacaron el nuevo hombre y apareció el viejo hombre. Es triste que a veces uno escuche eso. Aún nosotros también nos airamos. Y a veces nos toca mordernos la lengua, mantener nuestra boca cerrada. Ojalá quisiéramos pasarnos una cinta acá para que no pudiéramos abrir nuestra boca. Así que tenemos ¿qué? Derecho a airarnos. Pero otra cosa es lo que dice ahí, pero no ¿qué? Pequéis. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros actuamos
Cuando hablamos más de la cuenta de la ira, por habernos airado, ¿estamos qué? Pecando. Estamos pecando. Y dice ahí enseguida, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestros hijos. A veces nos enojamos con nuestros hijos, con nuestra esposa o viceversa. Nos enojamos. A veces se enoja, se airía uno por algo, por cualquier cosa. Porque somos que todavía que carnales, todavía tenemos carne. Este cuerpecito todavía brinca cuando le dicen a uno. Nuestra vieja naturaleza a veces trata de levantarse, pero Dios nos está diciendo que debemos de no pecar, no dejarnos provocar. ¿Esto sería qué? No dejarnos provocar. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice que quiere decir que no pase mucho tiempo. No quiere decir que no, que mejor dicho tiene que llegar a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche y ya arreglar el problema. Bueno, si no lo pudo arreglar esa tarde, esa noche, bueno, al menos dele al otro día. Al otro día ya las cosas reposadas, pues de pronto dice, bueno, ya razona uno, o aún el mismo al rato. Una vez cuando uno se airea, pero cierra su boca y da la vuelta o la espalda y ya, le pasó. Pero cuando uno le da libertad a la ira, se alarga y empieza uno a decir muchas cosas y uno resulta es agarrado, peleando, hablando, diciendo unas cosas que nunca debían de haber salido de nuestra boca. ¿Y estamos qué? Pecando. En ese momento estamos pecando. Dice, y ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros respondemos, cuando cerramos nuestra boca, todo está bien. Porque no hemos pecado, pero cuando abrimos nuestra boca y le damos y le damos lugar al diablo, pues él que entra y que él entra con toda. Él viene a matar, robar y destruir, dice. Y nosotros le abrimos la puerta y él inmediatamente toma lugar, toma autoridad, toma la dirección de nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros antes gobernemos toda circunstancia. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que dominemos nuestros impulsos, dominemos nuestra ira, dominemos a veces la furia que de pronto podemos tener. Dios nos ha creado y nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros ejerzamos ese dominio propio en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le damos ese lugar al diablo, pues lo único que gana es ¿qué? El diablo. Es el que ejerce dominio en nuestra vida. Eso. Se nos sale el viejo hombre y ese sí habla todo lo que hacíamos anteriormente. Amén. Eso era lo que nosotros éramos anteriores, pero ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Allí dice en Colosenses 3:8, que dice Colosenses 3:8. Dice, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. También eso, nosotros tenemos que dejar eso. Allí también nos habla el Salmo 4:4 acerca de dejar airarnos, pero no pecar. Amén. Vamos a ver qué es lo que del Señor, o cómo es la evidencia que nos muestra el Señor para un genuino arrepentimiento. Cuando sucede un genuino arrepentimiento, es porque el arrepentimiento genuino que ha permitido que Cristo esté en nosotros por el Espíritu Santo. Recuerde que todo es por el Espíritu Santo, no es porque nosotros seamos buena gente, no es porque, yo me domino, no, es por el Espíritu Santo que hace que nosotros nos dominemos. Entonces, no le permite al diablo controlar nuestras vidas con la falta de dominio propio. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios, Él está ejerciendo dominio propio en cada uno de nosotros. Si es que lo tenemos, o si es que dejamos que Él actúe en nuestra vida. Porque muchos de pronto tenemos el Espíritu de Dios, pero a veces no lo dejamos actuar. Queremos hacer, es que yo hago mi voluntad, y aquí no se me mete, y aquí yo hago lo que yo quiero, y no le da una oportunidad que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Entonces, ahí nos lleva ¿a qué? A pecar. Por eso dice, no le permite al diablo controlar nuestras vidas con la falta de dominio propio, si el Espíritu de Dios está en nosotros y si le damos esa verdadera autonomía al Espíritu de Dios que more en cada uno de nosotros y actúe. Amén. Sexta evidencia
Efesios 4:28. Efesios 4:28. Y nos habla ahí lo siguiente: el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo era antes nuestra vida, nuestra manera de vivir? Antes de pronto, cuando éramos niños, de pronto lo hacíamos. De pronto más grandes también lo hacíamos, hurtábamos, y hurtar es robar dinero, robar tiempo, robar muchas cosas. Un esfero, cualquier cosita que sea de la otra persona que no sea nuestra, eso ya es que robar. Aún nosotros como empleados, cuando éramos empleados, o los que son empleados, si usted es de los que llega tarde, ¿le está robando qué? Tiempo, le está robando tiempo y dinero a la empresa. Y eso ya es robar. Si usted se roba una hoja de papel de la oficina, eso ya es robar. Y eso tampoco no es que nos haga ricos. A veces es más por maldad que por qué hacer un bien. De pronto es una forma de solucionar ese momento, pero estamos ¿qué? Robando, estamos robando. Y Dios nos dice que no hurte, que no robe. No, dice, el que hurta, no hurte más. No, aquí la palabra no nos está diciendo si puede, no hurte más. Es no hurte más. Y un no es no. No hurtar más es no volver a hacer cosas. No hurte tiempo, no robe tiempo a la empresa, sea cumplidor, trabaje honestamente, sea un hombre cumplidor. Si no, trabaje. Nos da la respuesta. Tenemos que ¿qué? Trabajar. Usted quiere casa, carro, beca, quiere tener buenas cosas, quiere tener un esfero, tiene que tener un celular bueno de última, pues trabaje. Trabaje y Dios multiplica. Dios bendice lo que Dios nos da. Amén. Pero si nosotros robamos, dice que el que roba, todo lo que roba por agua se va, ¿cierto? Hay un dicho, que el que roba, lo que viene por agua se va. Así que lo fácil que llega, todo se va. ¿O cuántos han robado acá? Los que robaron una hoja de papel y ahora tienen una papelería. No, simplemente fue maldad. ¿Cuántos se robaron un esfero y ahora tienen una papelería llena de esfero? No. Eso no. La riqueza no, lo robado, lo hurtado, lo que viene de mala procedencia, eso no trae provisión, eso no trae bendición, eso trae ruina a nuestra vida. Mejor trabajemos, nos invita la palabra que trabajemos. Y con nuestro trabajo Dios nos bendecirá. Ahí dice enseguida, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuántos tienen buenas manos? ¿Cuántos hacemos cosas agradables con las manos? Hacemos cosas bonitas con las manos. Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Usted ahora con lo que trabaja y ahora con lo que vive, usted de los que comparte, bendice, trae una bolsita de arroz, trae una de chocolate para bendecir a otro hermano que esté en necesidad. Así somos nosotros, Iglesia Filadelfia Movidos a Misericordia, ¿cierto? Bendecidos. Ahora ya no robamos, sino traemos bendición para la iglesia. Ahora traemos diezmos, ofrendas, para que la iglesia del Señor crezca, para que el evangelio se anuncie por todo lugar, ¿cierto? Eso somos ahora nosotros, amén. Somos nuevas criaturas. Ahora trabajamos, servimos y ayudamos a los necesitados, amén. Eso somos nosotros. Entonces esa es una evidencia para nosotros. Si ya hemos dejado de hurtar, y ahora trabajamos y antes nuestras manos son suficientes para producir, para dar, para compartir con aquellos que necesitan, es porque usted ha tenido un genuino ¿qué? Arrepentimiento, y ahora es una persona que dadivosa, que ayuda a los necesitados. El arrepentimiento genuino que ha permitido que Cristo esté en nosotros por el Espíritu Santo. Si hay arrepentimiento, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. No nos deja ser deshonestos ni avaros, sino trabajadores y generosos. Eso es lo
Cuando hay un verdadero arrepentimiento, nosotros ¿qué? Ya no somos deshonestos, no somos avaros, sino trabajamos, ayudamos a la iglesia, ayudamos a todos aquellos necesitados. Cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Vamos a ver la séptima evidencia de un arrepentimiento genuino. Lo encontramos acá en el libro de Efesios, capítulo 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué tiene que salir de nosotros? Palabras que edificantes. Ninguna palabra que corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Nada de esto tiene que salir de nuestra boca, porque de lo contrario estaríamos ¿qué? Pecando, estaríamos transmitiendo malas palabras. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un vocabulario excelente, un vocabulario que alegre el corazón del oyente, del que no solo que se alegre, sino que se sienta feliz y que a la vez sea que edificante. Porque hay muchos que llegan y hablando chistes y hablando bobadas, hablando cuentos, muchos se ríen y se sienten felices. Pero ¿eso qué? ¿Le trae qué? ¿Edificación? No. Le alegra el rato, pero no le trae ¿qué? Edificación. Y eso tampoco le agrada a Dios. Pues sí es bueno que reíamos, que nos sintamos felices, pero no a través de unos cuentos a veces que son verdes, como les llaman, comentarios, y que la gente eso se ríe y no para de llorar, de reírse. Pero ¿de qué le sirvió esa palabra? Simplemente para ¿qué? Para satisfacer su viejo hombre. Porque el nuevo no lo está ¿qué? Deleitando. El nuevo no se está deleitando. Sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro deseo como hijos de Dios, y lo que Dios desea para nosotros, es que hablemos siempre palabras que sazonadas con sal. Nosotros tenemos mucha palabra, mucho que hablar, y toda sazonada, y edifica, y trae salvación y vida eterna, y es la palabra de Dios. Uno cuando se encuentra con un amigo o persona que se conoció hace tiempo, que tuvimos de pronto una amistad, y uno empieza una conversación con ellos, y ellos empiezan una serie de palabras, y hablar vanidades, hablar truanerías, hablar muchas cosas de las que hablábamos en un tiempo. ¿Cierto que ya no nos sentimos bien? Ya queremos es que salir corriendo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, salir corriendo o antes ponernos nosotros a ¿qué? A dar palabra que edifique la mente y el corazón de esa persona. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos autoridad para hablarle de parte de Dios, para que esas palabras no salgan más. Pero se refiere a que nosotros no debemos de hablar palabras deshonestas ni corrompidas. Pero a veces nos toca escucharlas, pero nosotros tenemos que vivir en este mundo y a la vez que impartir palabras nuevas, vivas, edificantes, sazonadas con sal, y esa es la palabra de Dios. Tenemos mucho que hablar aquí, en la palabra hay mucho que tenemos nosotros que hablar, amén. Así que nosotros como hijos de Dios ya no debemos de ¿qué? Hablar palabras corrompidas, torpes, insípidas, sino palabras que bien sazonadas, que deleiten, que alegren la vida de la persona. ¿Cómo nosotros podemos entonces definir esta parte de una evidencia de un genuino arrepentimiento? El arrepentimiento genuino que ha permitido que el Espíritu esté en nosotros por el Espíritu Santo, que Cristo esté en nosotros por el Espíritu Santo, no nos deja hablar palabras torpes, bobas, indignas, sino sin sal y
groseras sino edificantes. Él no nos deja hablar nada de esas cosas. Palabras sazonadas con sal y palabras edificantes es lo que nosotros debemos de hablar. El Espíritu Santo ya no nos deja que nosotros salgan palabras desagradables, sino palabras que edificantes, sazonadas con sal. Vamos a finalizar en esta mañana Vamos a concluir en esta mañana evidencias o cuando hemos sido obedientes a Dios de un genuino arrepentimiento, es cuando por la obediencia a Dios dejamos de pecar. Cuando por la obediencia a Dios dejamos de pecar, hay un verdadero arrepentimiento. Segundo, hemos obedecido la orden de Dios cuando nos arrepentimos, cuando pensamos y actuamos, imitamos a Cristo. Hay un verdadero arrepentimiento. Si no lo hacemos, pues no, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Tercero, hemos obedecido la orden de Dios del arrepentimiento cuando Cristo es formado en nosotros por la palabra de Dios. La siguiente conclusión, hemos obedecido la orden de Dios, o sea, como cuarta, de arrepentirnos cuando hablamos la palabra de Dios, cuando no hablamos palabra de mentira, sino solo la verdad. Cuando no hablamos palabra de mentira, sino solamente hablamos verdad. La siguiente, quinta, obedecemos la orden de Dios de arrepentirnos cuando no le permitimos al diablo controlarnos por falta de dominio propio. Y la sexta, hemos obedecido la orden de Dios de arrepentirnos cuando dejamos la deshonestidad, la pereza y la avaricia. Y la última, séptima, otra evidencia, cuando obedecemos a Dios, recibimos esa orden de arrepentimiento, la obedecemos, porque hemos cambiado nuestra forma de hablar y ahora hablamos sabiamente. Amén. Esta es la conclusión. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos haya enseñado en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de estas